Hoy tenemos un video diferente. Vamos a poner a prueba tu comprensión del español. Entonces puedes agarrar un tecito, algún bocadillo o lo que necesites para estar cómodo. Hoy te voy a hablar sobre un animal increíble. Te daré vocabulario útil, datos curiosos y un poco de emoción. Es un animal que quizás has visto en películas, pero que muy pocos han visto en persona. Un animal grande, fuerte, silencioso y con mucho misterio. Estoy hablando de la anaconda. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbujas del Español. Este es uno de mis temas favoritos porque siento que tengo cierta conexión. Te cuento algo primero. Mi madre nació en una ciudad llamada Iquitos. Esta es una ciudad en medio de la selva del Perú. Y desde muy pequeña escuché muchas historias sobre diferentes animales que habitan ahí, especialmente los que están en el río Amazonas. Y por supuesto me contó sobre las anacondas. Y ahora yo te lo contaré a ti. Así que quédate hasta el final de este video. ¿Están listos? Empecemos. Cuando pensamos en una anaconda, automáticamente nos imaginamos una escena de una película donde una serpiente gigante se come a una persona. Pero no. La anaconda es un animal real, impresionante y quizás un poco malentendido. La anaconda es una serpiente de la familia de las boas. Se le conoce como la anaconda verde, aunque también existen otras especies más pequeñas. La anaconda puede llegar a medir de 5 a 9 metros y pesar hasta 200 kilos. Es considerada una de las serpientes más grandes del mundo en cuanto a peso y longitud. La anaconda vive en zonas húmedas, especialmente en ríos, lagos, pantanos, donde puede esconder su cuerpo bajo el agua. Su cuerpo es musculoso y fuerte, lo que le permite apretar a su presa hasta asfixiarla. Esta serpiente no es venenosa, pero tampoco lo necesita. ¿Y qué come la anaconda? No te preocupes, estás casi fuera de peligro. La anaconda usualmente se alimenta de peces, aves, hasta caimanes y mamíferos pequeños. Después de una gran comida, puede pasar semanas sin alimentarse. Imagínate comerte una vaca entera y no comer hasta el próximo mes. Hay muchos mitos y leyendas detrás de este animal. En la Amazonía, por ejemplo, la anaconda no es solo un animal, es una figura mítica y casi sagrada. Muchas comunidades indígenas creen que la anaconda es un ser espiritual, como la madre del agua o la representación del río en sí. Las leyendas dicen que puede transformarse en mujer o en un espíritu del bosque. Hay historias de anacondas gigantes llamadas yacumamas. Estas habitarían en lo más profundo del río. Dicen que si te acercas mucho, posiblemente podría arrastrarte dentro de él. Por eso, algunas personas le tienen miedo y otras respeto. En muchas casas del Amazonas se habla de la anaconda como parte de un equilibrio natural, pues si no las molestas, no te harán nada. Por ejemplo, mi mamá decía, cuando el río está muy callado es porque algo grande sucede debajo. Y yo pensaba, ¿será la anaconda? Antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre el aprendizaje de la lengua española y también sobre la cultura hispana. Te recomiendo videos como este y así podrás seguir poniendo en práctica tu español.
Así que no te los pierdas y activa la campanita para ser el primero en ver los nuevos videos. Ahora sí, continuamos. Muy bien, aquí te doy algunos datos interesantes sobre la anaconda, para que compares que no todo es como en las películas. Dato número 1. Nacen con instinto de cazar. Desde bebés ya pueden buscar su alimento. Dato número 2. Son nadadoras expertas. Su cuerpo está hecho para deslizarse por el agua sin hacer ruido. Dato 3. No les gusta la atención. Se esconden, se camuflan y suelen evitar el contacto humano. Dato número 4. Tienen una mandíbula especial. Las anacondas no tienen huesos rígidos en la cara, lo que les permite abrir la boca más de lo que parece físicamente posible. Y el quinto dato es que viven solas. No forman grupos ni manadas, son animales solitarios y solo se acercan a otras anacondas durante el apareamiento. Mientras escuchabas todo sobre la anaconda, seguro encontraste algunas palabras nuevas para ti. Aquí te voy a explicar algunas. Por ejemplo, la palabra selva. Este es un bosque tropical, húmedo y con mucha vegetación. La palabra camuflaje. Esta es la capacidad de mezclarse con el entorno para no ser visto. Una leyenda es una historia tradicional, muchas veces con elementos mágicos. Una presa es un animal que otro animal caza para alimentarse. Puedes anotar estas palabras y luego intentar utilizarlas creando tus propias oraciones. Ahora que ya escuchaste todo sobre este increíble animal, vamos a ver si entendiste los puntos principales con estas preguntas. Pregunta 1. ¿Dónde vive la anaconda y por qué le gusta estar en el agua? Pregunta 2. ¿Qué papel tiene la anaconda en las leyendas de la selva? Pregunta 3. ¿Cuál es su forma de cazar si no tiene veneno? Y por último, 4. ¿Qué dato curioso te pareció más sorprendente? Deja tus respuestas en los comentarios porque vamos a leerlas todas. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que este video te haya ayudado a poner en práctica tu comprensión del español de una forma diferente, escuchando una historia. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un like. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales, donde subimos contenido de español a diario y también algunos ejercicios. Y por supuesto visita nuestra página web burbujadelespañol.com para artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.